Hola, ¿qué tal? En esta segunda videoclase, después de haber hablado en detalle sobre los sensores y los transductores, vamos a tratar qué hacemos con la señal que ese transductor nos ha suministrado en forma eléctrica, en forma de señal de bajo voltaje. Eso trataría sobre la parte de adquisición de la señal, el tratamiento que hacemos sobre esos y cómo nos va a ayudar en el control del propio dispositivo en el caso de que sea necesario. Bueno, pues hemos decidido medir sobre un cilindro de perpendicularidad la redondez a varias alturas, por ejemplo, y queremos obtener el parámetro de la derecha, queremos obtener la cilindricidad. Queremos obtener un gráfico como el que aparece en la parte de la derecha. ¿Cómo se llega hasta ese gráfico? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es programar, evidentemente. Haber decidido, ya sabemos cuál es el parámetro que vamos a medir, sabemos cómo se define esa cilindricidad en función de la redondez, hemos decidido cuántos perfiles queremos medir y lo que hacemos es programarlo desde la parte electrónica. Fijémonos cómo de relacionada está la parte de los sensores transductores con la parte mecánica y la electrónica. Mediante la mecánica y la electrónica yo soy capaz de llevar el sensor, el transductor sobre la superficie de la pieza y adquirir la señal que me va a permitir obtener el parámetro de mi mensurando, de lo que me interesa en un momento dado. Entonces el instrumento, la instrumentación es todo uno. Es decir, si yo cambio el sensor, cambio el transductor, pero mantengo la electrónica y la mecánica, a lo mejor no mejora tanto el equipo, sino que hay que hacer una visión, hay que tener en cuenta una visión completa de toda la instrumentación. Bueno, pues una vez que nosotros hemos programado, hemos decidido cómo vamos a medir, medimos, obtenemos los resultados, decidimos qué algoritmo utilizamos para la medición de redondez. Recordemos que en la videoclase anterior dijimos que íbamos a medir la redondez sobre un patrón. Bueno, pues ese algoritmo nos puede permitir decir, bueno, pues vamos a medir sin referencia, no utilizamos ninguna referencia para obtener el círculo que aproxima a nuestro perfil. Podemos utilizar el de mínima zona, dos círculos que contengan a una distancia mínima entre ellos, contengan a los dos perfiles, o bien el máximo inscrito, el mínimo circunscrito, o bien el de mínimos cuadrados. En la normativa se establece de los algoritmos más habituales, que son los que aparecen en la pantalla, cuál es el que por defecto se utiliza, salvo que se diga lo contrario. En el caso de defectos de forma, se suele utilizar el de mínimos cuadrados, pero no siempre, muchas veces el de mínima zona es el adecuado. Se especifica en los resultados de la medición y también en el mismo parámetro cuando se especifica la tolerancia. Bien, yo mido, obtengo mi señal y la señal podríamos imaginárnosla como un conjunto de esferas, con un montón de información toda junta. ¿Qué hago yo con esa información? Pues lo primero que hago es filtrarla y quedarme con lo que me interesa. Puede haber ruido, puede haber señal que no me interese. Pueden importarme solamente cuántas esferitas hay de color rojo, por ejemplo. Pues porque las otras sean de una longitud de onda más pequeña. Bueno, pues lo que he hecho ha sido filtrarlo, algo así como utilizar un tamiz o un colador. O por el contrario, me puede interesar en lugar de las esferas grandes, las esferas pequeñas. Podríamos decir un filtro paso bajo. Bien, pues ese filtrado que hacemos sobre las esferitas es lo que también hacemos en las señales electrónicas, las señales que obtenemos analógicas o ya digitalizadas, caracterizadas por una longitud de onda y una amplitud. Yo puedo tener, el caso más sencillo, dos longitudes de onda con la misma amplitud en mi señal, en mi perfil. ¿Qué es lo que sucede cuando esas dos longitudes de onda aparecen mezcladas? Que yo lo que tengo a primera vista no me da muchas pistas o no me da mucha información sobre cuáles son la relación entre esas dos longitudes de onda. Fijémonos en la imagen. Tengo dos señales de color verde, una tiene 2 veces y media la longitud de onda de la primera y la que obtengo en color fucsia no me da una información tan clara de que sean solamente dos señales con una longitud de onda proporcional de esa manera. Pues lo que hago es filtrar. Cojo la señal fucsia, que es lo que tengo a la salida del transductor, le aplico un filtro, que filtro paso bajo, paso alto, paso banda, según lo que me interese, para ver si tengo la longitud de onda lambda 1, lambda 2 o las que me interesen para mis mediciones. Los filtros que nosotros vamos a utilizar en metrología de efectos de forma, la medición de redondez, como la que aparece en la imagen, sería la medición de este patrón. Esto es un patrón de redondez de 0 dur, en el cual calibramos para una altura normalmente muy próxima al diámetro. Solemos calibrar la redondez y el defecto de forma suele estar en el orden de los 50 nanómetros, ya 100 nanómetros se nos ha estropeado un poquito. Bueno, pues fijémonos, sobre ese patrón hemos medido el defecto de forma, la redondez. Si no filtramos la señal, entre comillas evidentemente, obtendríamos el perfil que tenemos aquí. Fijémonos que cuando ya dejo pasar solo 500 ondulaciones por vuelta, que sería el filtro de 0 a 500 ondulaciones por vuelta, ya el perfil que aparece es distinto, aparecen menos, podríamos decir, microdetalles.
Si vamos al filtro de 15 a 500 ondulaciones por vuelta, donde lo que estoy quitando son las grandes ondulaciones, me desaparece esta forma que parece como de elipse. Si vuelvo al filtro de 0 a 150 ondulaciones por vuelta, me quito aún más micro detalles, pero mantengo esa forma general, hasta que llegamos al de 0 a 15 ondulaciones por vuelta. Ahí se me mantiene el gran detalle, la gran forma elíptica, y me han desaparecido los micro detalles. Bueno, pues dependiendo de mi aplicación me puede interesar medir ese perfil con el de 0 a 500 ondulaciones por vuelta o simplemente con el de 0 a 15 ondulaciones por vuelta, porque no necesito la información de los micro detalles. Recordemos que esto además se superpone al efecto del filtro morfológico, donde ya hay un filtro previo en la señal, aunque digamos sin filtrar, porque si el palpador que hemos usado tiene un diámetro muy grande, habrá micro detalles que no se hayan caracterizado. Esta escala, este perfil, aunque esta videoclase no trata sobre metrología de formas estrictamente, evidentemente está amplificado la desviación radial y el radio no se corresponde con los defectos que tenemos aquí, si no serían demasiado grandes. Muy bien, pues esos filtros polares en la normativa se recoge como una banda de transmisión que suelen ser paso bajo de 0 a 15 ondulaciones por vuelta, 500, etcétera. La expresión matemática que da respuesta a ese tipo de filtrado sobre la señal electrónica es lo que tenemos en la imagen y vemos que son paso bajo, de 0 a 15, que sería el que deja pasar lo más macroscópico y quita los micro detalles, hasta el de 0 a 500, que es el que deja pasar los micro detalles. Podríamos tener incluso 1500, pero no es muy utilizado en la industria. Perfecto, aquí habría que tener en cuenta evidentemente el efecto del aliasing por Nyquist, que tendría en cuenta ya en la parte de digitalización de la señal, un efecto a tener en cuenta en nuestros resultados e incluso en nuestra incertidumbre, etcétera. Bien, pues entonces estos filtros polares los debemos tener en cuenta cuando medimos, por ejemplo, la redondez en un cilindro de perpendicularidad como el que tenemos aquí programando. Recordamos que al principio de la videoclase así era como hacíamos la programación sobre el cilindro, los resultados que vamos obteniendo en tiempo real. Podemos medir también un vidrio de planitud. En la imagen tenemos un vidrio de planitud de 150 milímetros. Aquí he traído un vidrio pequeñito. En estos vidrios de planitud, si estoy midiendo en la forma en la que se muestra en la imagen, estoy midiendo una redondez de revolución, aplicaría un filtro polar. Los resultados que obtendría serían estos, y en el caso de un cilindro, pues podríamos tener estos otros, sin filtrar con los micro detalles y el de 0 a 15 con menos micro detalles. En el caso de la cilindricidad, pues a lo mejor el tener la señal sin filtrar o con el filtro de 0 a 15 no perdemos tanta información y sin embargo aporta mucha más claridad de cara a nuestra aplicación final. Muy bien. Pero no solamente hemos dicho que vayamos a medir perfiles circulares, sino que también vamos a medir perfiles lineales, como puede ser la generatriz de ese cilindro de perpendicularidad, utilizando exactamente el mismo equipo, pero activando de alguna forma otro de los ejes. Aquí la mecánica que entra en juego es distinta. La electrónica sigue siendo la misma, el transductor y el sensor es el mismo, el mensurando también, pero estoy midiendo otro parámetro sobre ese patrón y estoy utilizando la guía vertical de mi máquina de medición de formas. Bueno, y mido rectitud, por ejemplo, o planitud, el parámetro que me interese. Igual que en los filtros polares voy a tener filtros lineales, con una banda de transmisión, paso alto en este caso, y las longitudes de corte son la réplica exacta de lo que tenemos en rugosidad, también recogido en la normativa vigente. El filtro paso alto con la longitud de onda más pequeña pues es 0,08 milímetros y podemos llegar hasta los 8 milímetros. El efecto sobre el filtrado pues muy similar a lo que teníamos en defectos de redondez. En estos primeros perfil sin filtrar tenemos los micro detalles y el filtro de 8 milímetros tenemos la forma más macroscópica. Los micro detalles hemos perdido un poquito de información, pero recordemos que esto es metrología de formas, no es metrología de pequeños detalles o rugosidad o calidad superficial ni nanometrología. Es algo intermedio entre el mundo macroscópico y microscópico. Por lo tanto, la información que nos aporta posiblemente sea más que suficiente. Y el recorrido sobre la generatriz puede ser muy grande, con lo cual el espaciado entre los puntos de muestreo es mayor. Hay que tener en cuenta también el efecto de Nyquist. Así, patrones de efectos de forma sobre los que vamos a medir parámetros con este tipo de equipos, pues puede ser el vídeo de planitud, como he comentado, midiendo perfiles circulares, como aparece en esta imagen de aquí, perfiles lineales, como aparece en esta otra. Entonces, seguimos, vamos a aceptar.
Otro tipo de patrón que tenemos, pues el flick estándar. El flick estándar es un patrón en el cual se han hecho una especie de muesca sobre la superficie del mismo, de manera que eso a la hora de medir la redondez lo vemos como un escalón, que podrá ser pequeñito, 3 micras típicamente, las muescas aparecen en este momento por aquí, reconozco que va a ser muy complicado verlo, y otra un poquito con más profundidad de 13 micras, que se suele utilizar para calibrar el sensor, en este caso el palpador, porque vendría a ser algo así como un patrón de ranura para la medida de formas. En los cilindros de perpendicularidad, aunque ya hemos visto los vídeos, pues podríamos medir la redondez, la cilindricidad, la desviación radial, la concentricidad, la excentricidad, los parámetros que hemos estado viendo. Bueno, seguimos. Otros patrones podrían ser escuadras de perpendicularidad, donde lo que calibraríamos sería la perpendicularidad y la rectitud. Podremos tener cilindros solo de rectitud, más sencillos de calibrar de cara a una metrología de formas con cilindro de perpendicularidad que incluye un defecto más. Podrán ser cilindros inclinados, muy útiles en máquinas de 3 coordenadas, o patrones de ondulación, donde el más sencillo es el de redondez, como el que he traído a esta videoclase. Todo ello contribuye a la incertidumbre final. ¿Qué componentes debo tener en cuenta yo en la incertidumbre final de mi medición en base a cómo he adquirido la señal, cómo he adquirido el parámetro que estoy midiendo? Tengo que tener en cuenta aspectos relacionados primero con el sensor, que es lo primero que ve de alguna forma ese parámetro. Entonces ese palpador me va a importar el modelo de la punta, como hablábamos en la primera videoclase, la posible fricción que existe entre la punta y el patrón, que tiene que ver con el material que yo estoy utilizando, tanto de la punta de palpador como del mensurando. Puede haber una variación en la fuerza de palpado que deberé tener en cuenta y se controla en las máquinas tridimensionales, es muy habitual. La posible carga electrostática, no deseada, pero que existirá. El muelle del brazo, la constante elástica, cómo se comporta ante fuerzas bajas o fuerzas altas. Y evidentemente la forma que tiene el palpador. Eso era lo que llamábamos el filtro morfológico en la primera videoclase. Más aspectos, pues en el equipo de medición, una vez que ya hemos pasado el transductor y estamos en la parte mecánica, electrónica, pues nos va a interesar primero la resolución, evidentemente, que tiene que ver con el muestreo, la amplificación que yo pueda tener, aceleraciones y deceleraciones en los motores para iniciar y frenar el movimiento, la posible deformación en la estructura por irme a puntos extremos en la medición o tener piezas que pesen mucho más de lo habitual, el posible error en el posicionamiento, la repetibilidad, la deriva del instrumento, de los patrones, etcétera. El modelo de medición que estoy utilizando, la alineación es crítica en medición de formas, debo tenerla en cuenta, tanto para perfiles circulares como perfiles lineales. Cómo realizo el centrado, caracterizar el usillo por el método multistep, por ejemplo, etcétera. Todos estos se suman luego, una vez que esa señal ha llegado a la parte electrónica o tratamiento de señal, a los posibles errores que yo pueda tener de origen numérico que contribuyan a la incertidumbre, pues porque al final la resolución que tengo es finita. Eso tiene que ver con el algoritmo de cálculo, el tipo de filtro, el filtrado, el muestreo, al día sin, tengo que tener en cuenta la frecuencia de Nyquist. También contribución importante, pues la temperatura. La temperatura es crítica en metrología de efectos de forma. Debo medir la temperatura y ver cómo evoluciona, pero no solamente si estoy a 20 grados, sino si existe un gradiente de temperatura entre el palpador y el patrón. Si no estoy a 20 grados, evidentemente. Si existe un gradiente de temperatura temporal, es decir, se va calentando el sistema a la hora de medir. El coeficiente de expansión lineal ya no solo del mensurando, sino también del material del palpador que estoy utilizando, porque al haber una fricción es muy probable que se esté calentando, etcétera. La trazabilidad evidentemente es crítica, la contribución de incertidumbre es algo que se está tratando en este máster y que no voy a entrar aquí al detalle, y por último otras condiciones externas que también van a ser importantes para la incertidumbre. Pero fijémonos que de todas estas contribuciones casi la mitad o más están relacionadas con la parte del transductor, el sensor, la parte de control, todo esto que es el propio instrumento en sí, cómo mido, que está relacionado con el procedimiento de medición una vez ya establecido. Si a esto además sumamos todas las posibles opciones en cuanto a procedimientos de medida, pues las posibilidades son infinitas. Bueno, pues con esto hemos terminado las dos videoclases sobre sensores y transductores en metrología de formas y que podría ser extrapolable a muchos otros equipos. Muchas gracias.